se están infringiendo, dijeron los requirentes, los senadores, los derechos de los magistrados de la Corte Suprema y tribunales de apelación. El procedimiento se rechazó por falta de legitimación activa por parte de quienes habían requerido el proyecto, la inconstitucionalidad del proyecto, de modo que no pudimos conocer si el Tribunal Constitucional chileno, compuesto tal como estaba en 1997, aceptaba o no su competencia para examinar la constitucionalidad de los proyectos de reforma constitucional por vicios de fondo. Bien, para concluir podemos llamar una propuesta o proposiciones conclusivas para orientarse el debate y las posibles soluciones en esta materia sensible como pocas. Pienso que a la altura de los actuales debates y experiencia constitucional no suscita mayores objeciones el establecimiento de un control de los proyectos de reforma constitucionalidad de la Constitución por vicios de forma. En cuanto al examen de constitucionalidad por vicios de fondo de los proyectos de reforma constitucional, de admitirse, y creo que debe admitirse, los tribunales constitucionales debiéramos ser especialmente cuidadosos, tener una particular autocontención para no ejercitar esta potestad, sino en casos particularmente graves. Pues de otra forma significaría que los tribunales constitucionales estaríamos sustituyendo la voluntad del poder constituido, el poder derivado para reformar la Constitución. ¿En qué casos, y es una posición particular de quien les habla, me parece procedente y justificado este poder de control? Yo lo haría, lo admitiría, ¿no es cierto?, respecto a aquellos proyectos que signifiquen un deterioro, pero no una mejora de los sistemas constitucionales. Y ahí invoco la experiencia chilena. Reformas constitucionales profundas que significaron una mejora o un perfeccionamiento del sistema de la Constitución vigente, me parece que no hay por qué excluirlas, aunque signifiquen una sustitución de elementos esenciales. En cambio, sí me parece conveniente, incluso necesario, que las Cortes o tribunales constitucionales examinaran y eventualmente declararan la inconstitucionalidad de proyectos de reforma que significaran un deterioro grave de los sistemas o los regímenes constitucionales en aquellos puntos más delicados, como el profesor Carlos Bernal ha recordado, un deterioro del reconocimiento y protección de los derechos humanos, un deterioro del Estado de Derecho y también un deterioro del régimen democrático. Reconozco, sí, que hay puntos muy delicados para poder apreciar si estamos o no en una de estas situaciones. Por poner un ejemplo, un país que modificara el reconocimiento de los derechos humanos en ese país y que para hacer más efectivas las prestaciones de los derechos sociales restringiera ciertas libertades o derechos individuales. ¿Significa esa reforma un deterioro del sistema de derechos humanos? O bien un país que modifique su sistema democrático, cambiándolo, como ha habido algunas propuestas en Chile, de un sistema presidencial a un sistema semipresidencial, o bien introduciendo en un país instituciones de democracia directa, semidirecta, como es un referéndum derogatorio de leyes
¿Significa eso por la posibilidad de abuso que pueda existir en el recurso del referéndum o plebiscito que se está poniendo el riesgo del sistema democrático? Esa es la propuesta que me atrevo a formular para enriquecer la discusión de este tema que es particularmente sensible y en el cual la Corte Constitucional de Colombia ha esbozado soluciones que, aunque no se compartan plenamente, merecen la consideración y aprecio de quienes ejercitamos la jurisdicción constitucional. Muchas gracias.